Bienvenidos a un nuevo video, somos Tani y Flor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la educación acá en Dinamarca. Vamos a estar tocando distintos puntos, empezando con un panorama para que sepan cómo funciona acá el sistema educativo en general, y vamos a ir desde los más chiquitos hasta las universidades. Y quédense hasta el final porque ahí les vamos a estar contando si son ciudadanos europeos o esposos o esposas de ciudadanos europeos. Vamos a estarles contando la posibilidad que tienen de estudiar acá o hacer una maestría. Y también, bueno, les dejaremos nuestras conclusiones. Vamos a empezar hablando de los más peques. Los niños desde los 9 meses hasta los 3 años pueden ir, y por lo general sabemos que en la mayoría de los casos los daneses van a las guarderías. Sí, de hecho, hay unas estadísticas que dice que para la edad de 3 años, el 98 punto algo de los niños daneses ya están en estas daycare o guarderías, lo que vendrían a ser nuestras guarderías, ¿no? En esas guarderías, que ya lo hemos mencionado en otro video, pero vamos a, por las dudas, mencionarlo otra vez. Acá el sistema de educación en general es público. Eso no significa que no haya, digamos, instituciones privadas. Existen las instituciones privadas por la cual los padres pueden optar en caso de que quieran algún tipo de educación especial para sus niños, o algún tipo de institución al que quieran que vayan. Pero básicamente pueden optar por la educación pública. Y en estas guarderías lo que se les enseña hasta los 3 años es lo básico, digamos, de las letras, los números, cuáles son las reglas sociales. Se prioriza mucho que los niños estén haciendo actividades y juegos al aire libre. De hecho es muy común, y van a ver aquellos que viven acá o que visitan la ciudad, que van a ver que hacen muchas actividades, no importa cómo esté el clima, con los niños al aire libre. Eso se ve mucho en Copenhague, sobre todo. Sí, así es. Y también el anterior video creo que habías mencionado algo acerca de les hacen hacer la siesta nórdica también. Sí, la siesta nórdica. Entonces, como que ya los van acostumbrando al estilo de vida danés, por así decirlo. Obviamente son niños daneses, así que tiene todo el sentido. Pero bueno, para aquellos que no viven acá y que no son daneses, obviamente es algo interesante, ¿no? Bueno, el siguiente punto, que vendría a ser para los niños un poquito más grandes, que vendría a empezar la primaria, que es a partir de los 6 años, si no me equivoco, acá en Dinamarca, donde aquí ya les comienzan a enseñar obviamente ya cosas un poco más académicas, que vendría a ser como el inicio realmente de su escuela, ¿no? Aquí la educación en sí en Dinamarca es distinta a la de por lo menos nuestros países. Obviamente hablamos de nosotros porque es nuestra experiencia. Se enfoca mucho en no tanto en tener notas, en evaluar con notas, sino se enfoca mucho en el desarrollo de habilidades, la resolución de problemas. De hecho, a los profesores los llaman por el nombre. No les gusta que los llamen, digamos, como profesor, digamos. O maestro, sí. Entonces les gusta que tengan ese estilo de educación, ¿no? Sí, lo que está bueno, y es un dato de color interesante, y eso es una gran diferencia con respecto a nuestros países, que se deja a un lado un poco el método de enseñanza tradicional, donde los niños tienen que muchas veces estudiar de memoria, o que el resultado se centra en justamente exámenes y en que al niño le vaya bien en cierta cantidad de exámenes. Acá en Dinamarca no es así. En ese sentido se centra más en la propia evolución del niño. Es mucho a través del juego, del contacto con el otro, que van aprendiendo y adquiriendo habilidades, y no está centrado únicamente en el resultado que se obtiene en los exámenes. Eso me parece muy interesante. Sí. Y bueno, y también va ligado a lo que les van enseñando desde chiquitos, que es, bueno, las reglas sociales, los valores de la sociedad danesa, el ayudar a las otras personas y este tipo de las llamadas habilidades blandas, ¿no?
Entonces yo creo que la educación va por ese lado y también van desarrollando estas habilidades que fuimos mencionando. Y es muy interesante esto que decís, siendo que hoy en día las habilidades blandas son muy importantes y muy requeridas en el mercado de trabajo en general. Y obviamente es algo que se evalúa, ¿no? Entonces está bueno que desde chicos se les enseñe a los niños un poco a trabajar estas habilidades blandas, que todos tenemos habilidades blandas, pero se pueden trabajar. Entonces, ya de por sí que se les enseñe sobre eso y que se haga hincapié en estas habilidades sociales está muy bueno para el día de mañana, a la hora de buscar un trabajo, tengan desarrolladas estas habilidades. Totalmente. Entonces, acá hay que aclarar que la educación primaria va desde los 6 años hasta los 16, que ya a partir de esa edad comienza la educación secundaria. También quiero aclarar a lo que Flor mencionó, que existen obviamente las escuelas primarias privadas, ¿no? Que acá existen muchas opciones, existen incluso según el tipo de educación que quieran tener, existen distintos tipos de escuelas privadas, también existen escuelas privadas con un idioma específico, inglés, alemán, francés, etc. No, y también escuelas primarias que sean católicas, exacto, otras que religiosas. sean musulmanas, o sea, bueno, hay de todos los tipos. Sí, realmente. todo tipo de gustos para lo que quieran. Obviamente, acá la educación es muy buena, las públicas obviamente es muy buena, entonces si no quieren algo específico, tienen que ir por lo público, ¿no? Ya mencionamos entonces cómo funcionan las guarderías, que serían hasta los 3 años, que hablamos de que la mayoría de los niños daneses hoy en día están yendo a lo que es estas guarderías, se los inscribe. Y después tenemos la educación primaria hasta los 16. Después de eso tenemos la educación secundaria, que al igual que la educación primaria, hay muchas escuelas que son públicas, que es lo aconsejable en realidad, y después va a haber privadas en caso de que uno quiera que sus hijos vayan a una escuela en particular, ¿no? Entonces, lo interesante de la educación secundaria acá en Dinamarca es que los adolescentes van a tener que rendir un examen, que es nacional acá, donde se va a evaluar cuáles son las habilidades que tiene este adolescente en cuestión, y según esas habilidades y también obviamente según lo que quiera el adolescente, así es. Se lo puede derivar a que estudie en una institución secundaria, ya sea para alguna carrera clásica, o bien puede ser que al adolescente le guste mucho algún oficio en particular, entonces se lo derivaría a una escuela más bien técnica, donde acá se valora mucho el tema de los oficios. Entonces, si son adolescentes que están interesados en oficios en cuestión, puede ser de la construcción, arquitectura, puede ser también que le interese mucho lo que es la programación o la informática. Entonces hay diferentes tipos de colegios secundarios según los resultados que va a obtener el adolescente. Como que se orientan hacia un lado más académico. Total. O hacia un lado más práctico, por así decirlo. Totalmente. Y también existe una tercera opción que es interesante, ¿no? Porque en Latinoamérica nosotros conocemos el famoso año sabático. Total. Bueno, aquí existe, pero no como nosotros lo conocemos. Obviamente, seguramente se pueden tomar un año sabático sin hacer nada, pero acá existe esa opción, esa tercera opción, que hay algunos alumnos o adolescentes que lo optan por eso, que es tomarse como un año escolar donde no se van a una de estas dos tipos de secundarias, sino que deciden llevar una enseñanza un poquito más relacionada a la parte artística, capaz viajan a distintos lugares, aprenden mucho sobre deportes, y entonces van por un lado desarrollando otro tipo de habilidades y aún así siguen viendo cosas académicas o cosas básicas del colegio, ¿no? Hasta que decidan tomar uno de estos rumbos, si es que lo deciden tomar, obviamente. Bueno, y aparte, otro punto importante acá es para las personas que se vienen acá y tienen capaz hijos, niños o cualquiera de eso y son obviamente extranjeros, sepan que acá los extranjeros pueden estudiar apenas llegan, no tienen ningún inconveniente y fomentan justamente eso y piden, una vez que tengan ya su domicilio, ya pueden inscribirlo al niño, al adolescente, al colegio, para que no pierdan el tiempo académico, por así decirlo.
Eso lo dijimos también en el video de Emigrar en Familia, pero acá es súper sencillo, así que si quieren más información acerca de eso, vayan al video. Pero es súper sencillo, básicamente, con tener ya la dirección de tu departamento para que puedan más o menos estar a una escuela cerca de eso, ya pueden inscribirlos sin ningún problema, ¿no? En cuanto a la educación universitaria, tenemos en Dinamarca 9 universidades y después hay institutos especializados en diferentes rubros. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay diferentes carreras que se dictan, muchas de ellas están en danés y muchas de ellas, justamente las que están en danés, requieren haber pasado un nivel alto del idioma danés, por lo menos como para poder inscribirse. Y después va a haber cursos y carreras que van a estar en inglés, al igual que posgrados y maestrías. Va a haber una mayor oferta en el idioma danés y menos en inglés, ¿sí? Es cuestión de ver lo que a cada uno le interesa y ver qué opciones hay. Entonces, algo interesante para mencionar, que no solamente los daneses pueden estudiar de manera gratuita en las universidades de Dinamarca, también pueden estudiar las personas que estén residiendo acá de manera legal, que tengan derecho a trabajar por ser ciudadanos de otro país de la Unión Europea. Y después también, en principio, vamos a decir, la esposa de comunitario europeo, ¿sí? Como sería nuestro caso, que él es europeo y yo soy esposa de comunitario europeo. Y también los hijos de ciudadanos europeos, ¿sí? que tengan derecho a trabajar en Dinamarca también pueden estudiar de manera gratuita, ¿sí? en las universidades. Después, en cuanto a los requisitos específicos de las universidades, en principio, como les dije, si la oferta académica es en danés, vamos a tener que acreditar haber rendido un examen de danés, de haber alcanzado un nivel más o menos alto. Y después, en cuanto a ya sea a los cursos que estén en inglés o los estudios de posgrado, maestrías que estén en inglés, nos van a pedir que por lo menos acreditemos. Se puede acreditar con el IELTS. Después, si les interesa, obviamente tienen que buscar específicamente cuál es el puntaje que les piden de esos. Es el IELTS con un cierto puntaje, el TOEFL también con un cierto puntaje, pero en ambos casos es equivalente ya sea al certificado de inglés avanzado, que es el CAE de Cambridge, o el Proficiency, que es el CPE, ¿ok? Entonces, en algunos casos, según el tipo de maestría o carrera o curso, nos pueden pedir que acreditemos el nivel más alto, que es el Proficiency de inglés, ¿sí? En el caso de que ese curso o carrera esté en inglés. En otros casos, puede que baste con el de inglés avanzado. Pero ojo, porque es un requisito que hay que cumplirlo. Y el tema es que si nosotros presentamos ya sea el IELTS o el TOEFL, fijémonos porque tiene el vencimiento de 1 año. Entonces, no es cuestión de decirlo rendí hace 5 años y me sirve, porque te van a pedir que cumplas con ese requisito, ¿sí? Sí. Entonces quizás convendría en ese sentido capaz alguno de los exámenes de Cambridge, que nos tiene que dar obviamente la nota ya sea de Advanced o de Proficiency. Esto en cuanto a los requisitos generales. Después, según obviamente si nos estamos inscribiendo en una maestría o un posgrado, vamos a tener que adjuntar obviamente todo lo que nos pida según la universidad en cuestión y la carrera o posgrado en cuestión. Nos van a pedir seguramente el título. Sí, algo muy loco de acá de Dinamarca es que hay una estadística que dice que los daneses, por más que terminen la carrera universitaria, nunca dejan de estudiar. Es como que les gusta mucho seguir haciendo cursos o especializarse en algo más, o incluso aprender sobre algún tipo de hobby que quieren hacer o algún tipo de habilidad que estén interesados en aprender. Entonces eso habla mucho de que desde chicos los acostumbran a aprender constantemente, y eso habla mucho de la cultura de aprendizaje que tienen acá los daneses, ¿no? Algo importante para los que quieran venir a estudiar a Dinamarca es el tema de que pueden llegar a percibir un ingreso que se llama, obviamente en español, SU, que es un ingreso que se puede solicitar siendo ciudadano europeo, obviamente, o danés,
cuando uno está estudiando, va a estudiar ya sea un curso, carrera en la universidad o una maestría o posgrado, y entonces pueden aplicar a que les den este ingreso. Más o menos sería, creo que son 6.800 coronas antes de impuestos. Sí, creo que en el último análisis o último índice que hubo fue de 6.800 antes de impuestos. Obviamente eso dependiendo la tax card que tienen, que bueno, eso ya si vieron nuestros videos ya saben qué es la tax card. Dependiendo cuál es, le van a descontar ahí los impuestos, pero pongamos que van a estar ganando 5.000 y pico. 5.000 y pico. 5.500, sí, depende. No vamos a decir que es exacto, pero más o menos para que se den una idea. ¿Qué significa este ingreso? Que entonces, de alguna manera, Dinamarca está motivando a que la gente estudie, ¿sí? Por eso hay mucha gente estudiando en la universidad, no solo daneses, sino gente internacional que viene a estudiar a Dinamarca porque son ciudadanos europeos y tienen derecho a percibir este ingreso. Pero, ¿qué es lo que nos pide el Estado para poder percibir este ingreso? ¿Sí? Nos piden que nosotros tenemos que tener a su vez un trabajo, pero un trabajo, no cualquier trabajo, tiene que ser un trabajo donde el contrato no puede ser full time. Entonces yo voy a poder trabajar, ponele como máximo, si no me estoy equivocando, porque esta información, ojo que puede cambiar, 20 horas o menos semanales, ¿sí? Entonces, acreditando que yo estoy trabajando part-time, con un contrato de trabajo part-time, yo puedo aplicarla a la SU, ¿sí? Y la puedo percibir mientras yo esté estudiando. Entonces, ¿eso qué significa? Que con el trabajo part-time, yo puedo trabajar quizás 15 horas a la semana y a su vez cobrar ese ingreso, que serían unas 5.000 y pico de coronas, y entre todo, vivir más o menos bien y poder estudiar, ¿no? Que la idea justamente lo que quieren es motivar a que la gente estudie. Un dato interesante acerca de eso que se me ocurrió ahora es que acá también existe una cultura de trabajo desde muy chicos. Sí. Se van a dar cuenta si es que vienen acá que pueden llegar a tener, es muy común tener compañeros de trabajo daneses chicos. De hecho, yo en mis trabajos tuve, en el primero me acuerdo que tuve 2 compañeros daneses que eran chicos, uno de 14 años y otro de 16, me acuerdo. Es muy gracioso porque acá es normal y no lo ven mal para nada y no lo ven como trabajo infantil y hasta prohibido, no, más bien está en regla y ellos pagan impuestos, pagan menos obviamente, pero es su forma de empezar, ¿no? a trabajar y a generar sus propios ingresos para sus propios gustos, supongo. Obviamente tienen limitada la cantidad de horas que pueden trabajar, eso sí, obviamente, pero bueno, me pareció algo interesante mencionarlo porque seguramente en otros países no es tan común que sea por lo menos así, porque obviamente en nuestros países latinoamericanos lamentablemente existe trabajo infantil, pero es otro tipo de trabajo infantil, ¿no? Retomando un poco el tema de la SU, que es este ingreso que pueden percibir los estudiantes que estudian en la universidad, que es ese ingreso que pueden percibir ya sea en una carrera o en un estudio posgrado o maestría. Algo que sí hay que tener en cuenta que siempre hay que estar a lo que diga, ¿sí? La página en concreto de cada universidad y del estudio que nosotros querramos hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí me pasó que si bien yo ahora no estoy estudiando posgrado o maestría, sí me interesó averiguar al respecto y había un posgrado que me interesaba, pero que decía que en ese caso, en ese posgrado, la esposa de europeo no estaba exenta de pagar el posgrado. Lo cual me llamó poderosamente la atención porque la esposa de europeo paga tantos impuestos como el europeo y aporta de la misma manera, ¿no? Entonces, siempre vean los requisitos de cada posgrado, maestría o carrera que quieran hacer, porque nosotros acá estamos dando un poco las ideas generales para que sepan cómo funciona, pero de ninguna manera estamos diciendo que 100% en todos los casos es así, ¿ok? Entonces, si les interesa estudiar en la universidad, busquen en cuestión qué carrera, qué posgrado les interesa y vean los requisitos específicos. También para tener en cuenta el tema del requerimiento del lenguaje, ¿sí? Yo ya les mencioné hace un rato que se requiere, en el caso de que sea en inglés,
por lo menos un Advanced o Proficiency según el tipo de posgrado o maestría. Pero siempre entren y vean los requisitos en particular, ¿sí? Porque pueden esto actualizarse, puede, puede total, cambiar. quizás un Sí. posgrado o maestría donde antes se pedía un Advanced, ahora te pide un Proficiency, que es el nivel más alto de inglés. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Con respecto a estudiantes universitarios, la verdad es que hasta ahora me ha tocado trabajar, he tenido varios compañeros daneses y no daneses que estudian en la universidad, y por lo general les voy a decir que en la mayoría de los casos trabajan, la mayoría 15 horas. La mayoría de ellos trabaja 15 horas, 10 horas por semana, más o menos. Y máximo de 20 horas semanales. Y por lo general es eso. Tienen algún que otro shift de trabajo y después se dedican mucho a estudiar y perciben esa ayuda social que es la SU, ¿ok? Que es algo que perfectamente se puede hacer por lo que yo he visto. Hasta ahora todos los compañeros que he tenido que estudian en la universidad no tienen ningún tipo de inconveniente en trabajar part-time y estudiar al mismo tiempo. Así que bueno, es algo como ejemplo para tener en cuenta que sucede y es algo que se puede hacer. Totalmente. Y me parece también positivo reforzar esta idea de que es un país que promueve que la gente estudie y trabaje. Vos lo dijiste recién y no llama la atención, siendo que es uno de los países que más avanzado está en ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Con todo lo negativo que tiene, que nosotros ya hemos mencionado, las dificultades a la hora de emigrar acá, por ahí a la hora de encontrar un buen trabajo, Sí. pero sí hay que reconocer en lo que sí notamos que es un país muy avanzado, Sí. donde se motiva que la gente estudie, digo, esta ayuda social a los estudiantes universitarios, donde te exigen que trabajes, por lo cual eso es importante, porque la persona no deja de trabajar. Exacto. El estudiante universitario, para poder cobrar su SU, tiene que trabajar. Entonces ahí estás motivando que la persona, dos cosas. Por un lado, no deje de trabajar, por lo cual va a mejorar su currículum, que le va a permitir una mejor inserción laboral a futuro. Es como un círculo. Es un círculo que fomenta también que la persona tenga más herramientas a futuro. Porque si esa persona trabaja, genera Totalmente. también impuestos, o sea, va a pagar impuestos al Estado, que le va a ayudar a pagar esos estudios. Total. Entonces es todo... como un círculo, y la verdad que en eso vos ves lo avanzada que está esta sociedad, y por eso funciona tan bien en muchos aspectos, ¿no? Totalmente. Entonces es como que los engranajes están ahí, si no están al 100% engranados o perfectos, están ahí un 90-95%. Total. Es increíble, la verdad que sí. Algo que quiero mencionar es que a los estudiantes universitarios que perciben la SU, que es esta ayuda social, se les descuentan los impuestos, al igual que cualquier otra persona y al igual que cualquier salario. Y al salario que cobra, que es part-time, también se le descuentan, ¿sí? O sea, no es que por ser estudiantes de la universidad no pagan impuestos, o no, pagan como cualquier otra persona, ¿no? Entonces también de nuevo es algo que incentiva, ¿no? Totalmente. Que sigan también. Bien, llegamos a la parte final, que bueno, como siempre son nuestras conclusiones acerca de lo que es la educación, que bueno, justamente el punto anterior estábamos hablando acerca del SU y cómo funciona también la educación acá y lo bien que funciona, ¿no? Eso vendría a ser como dando una introducción a nuestras conclusiones, y la verdad que sí, o sea, es eso, básicamente resumido eso. Lo importante que es tener un buen sistema de educación, porque realmente es la base para cualquier sociedad, para una buena sociedad, mejor dicho, la base para una buena sociedad. Y acá en Dinamarca la tienen claro, lo tienen claro, y lo pudimos ver reflejado justamente y nos dimos cuenta de que así funciona, ¿no? Sí, mismo vamos a hablar en otros videos seguramente. Cuando una persona se queda sin trabajo y aporta a un seguro de desempleo, también hay toda una serie de cursos que le obligan a hacer a la persona para poder conseguir un trabajo. El Estado realmente te ayuda a que puedas salir de esa situación. Sí. Y la verdad es que está todo hecho como para que la gente progrese, ¿no? Es algo que es realmente muy positivo, creo, de la cultura de acá, por un lado. También analizando lo que es la educación primaria y secundaria, donde en un primer momento se fomenta que los niños jueguen y estén al aire libre, aprendan sociabilizando con otros niños, lo cual creo que es sumamente positivo para la primera infancia. Y bueno,
todos estos puntos creemos que son de los más positivos a la hora de analizar a Dinamarca como país para emigrar. Totalmente. Y queríamos y nos parecía que realmente era algo que ustedes tenían que saber. Así es, y la verdad que sí, o sea, y la verdad que uno se da cuenta acá, volviendo al tema de la importancia que le dan a la educación desde chicos, y cómo la dan también, se basan en un tipo de educación donde aprenden reglas sociales, valores del país, también el ayudar a otras personas, y de ahí uno se da cuenta de por qué también muchos daneses son de esa forma, ¿no? Son muy serviciales, por más que sean más reservados, y obviamente hay de todo, pero lo general son personas que si ven que necesitas ayuda, van a estar ahí, te van a ayudar, Sí. si pides una dirección o lo que sea, te van a ayudar. Entonces, en ese sentido, son personas muy educadas también, o sea, no se van a meter en tu vida por meterse en tu vida. En ese sentido, son bastante respetuosas. Y bueno, también algo que a mí me impresionó es el tema del hay un hospital acá que puso una imagen, o pusimos una imagen en el video anterior, que es el Hospital Central, por así decirlo, pero es un hospital que también funciona como facultad, vendría a ser, o como un lugar para que hagan sus prácticas, y también es como una universidad de medicina, y lo que invierten para que puedan tener ahí todos los aparatos, todas las cosas de primera, o sea, de tecnología de punta, por así decirlo, es muy interesante, y si uno se pone a leer e investigar al respecto, entiende por qué la educación y la salud en Dinamarca está siempre rankeada bien, ¿no? Entonces, nada, yo creo que es eso, la verdad que la educación es muy buena acá y se nota que le dan importancia. Consejos con respecto a los papeles, bueno, primero, ya sea que quieran estudiar en la universidad o no, si quieren emigrar a Dinamarca, estudian inglés. Esto ya lo dijimos, lo mencionamos. No es necesario capaz que rindan un examen internacional o que lleguen al más alto. Estudien inglés. Por lo menos yo diría tener un inglés intermedio. Ni siquiera básico, intermedio como base. Esa es la base con la que tenemos que venir. Y si tenemos más, si llegamos al Advanced o al Proficiency, mejor todavía. Sí. Nos va a dar más herramientas, nos va a permitir otras puertas que quizás venir con un inglés básico no. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Después, si se pueden preparar para rendir un examen internacional, obviamente lo van a necesitar para la universidad, eso seguro. Sí. Entonces tengan en cuenta, si están por rendir, que quizás si quieren venir en 2 años les va a convenir dejarlo para más adelante, quizás el examen, sí, en caso de que sea el TOEFL o el IELTS, ¿ok? Sí. Si son de Cambridge, el inglés avanzado o el Proficiency, si no me estoy equivocando, no tienen vencimiento, esa es la diferencia más grande. Entonces ahí sí que no debería haber problema, pero quizás, ojo, porque depende de la universidad, porque capaz les piden que igual el certificado sea de 1 año de validez o menos. Sí, y para que tengan más o menos una idea de cuándo son las inscripciones acá, tengan en cuenta que por lo general las inscripciones acá para ir aplicando a maestría sobre todo, son a partir de febrero, sí, para empezar en septiembre. ¿Por qué empiezan en febrero las inscripciones? Porque se acaban rápido, entonces vayan viendo eso para... Ya pueden presentar todas las cosas ahí en febrero y ya tienen listo. ¿Les aprobaron todo? Bueno, ya entraron y ya están inscritos. Sí, pero ojo, porque si ustedes van a estudiar en inglés, de nuevo, sí, tienen que pensar bien todo. ¿Por qué? Porque los exámenes internacionales no se rinden todos los meses y todo el tiempo. Claro. Depende del examen internacional, hay mesas específicas. Sí. Entonces eso también van a tener que averiguar según el tipo de examen que quieran rendir. Sí. Calcular bien y que no sea de más de 1 año sí, más de 1 año antes, digamos. Totalmente. Y la otra instancia, si no me equivoco, para inscribirse es a partir de octubre. Entonces eso lo tendrían que averiguar bien. Supongo que debe variar según la universidad, la maestría, etc. Debe haber muchas variables, pero más o menos tengan una idea. Nosotros igual en la descripción del video les vamos a dejar ahí los links o páginas que les puedan servir, o de donde nosotros sacamos información para que puedan ir viendo.
Pero nada, básicamente lo más importante es que si quieren estudiar acá, vayan preparándose sobre todo con el tema del inglés, que lo van a necesitar ya de por sí para tener una vida acá. Van a necesitar el inglés, y si quieren estudiar ahí van a necesitar un mayor nivel de inglés inclusive. Sí. Eso, y bueno, los papeles, acuérdense bien, apostillados, el título, el analítico. El título, el analítico. Total. Apostillados y traducidos en ese orden, porque sí. La apostilla se traduce, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es muy importante y lo hemos repetido en videos anteriores, que apostillen esos documentos, que son importantes, y los traduzcan. Como siempre, les agradecemos por estar del otro lado. Esperamos que les haya gustado y les sirva sobre todo la información. Déjenos en comentarios si quieren que hagamos un video específico sobre algún tema. Y los esperamos. Así es. Y si están pensando en venir a estudiar acá en Dinamarca, escríbanos en los comentarios si les gustaría saber algo en específico, o si ya están estudiando acá en Dinamarca, cuéntenos su experiencia. Los queremos, gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Nos chao. vemos.